Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracia y paz, amados hermanos. Me quería conectar en este día para hacer este vídeo, para comentar algo que me pasó hace ya unos años, hace ya un tiempo. No quiero que se malinterprete la intención del vídeo, por eso no mencionaré el nombre de la iglesia, así que nadie sabrá de qué iglesia en concreto estoy hablando, de qué pastores. Es más que nada por la reflexión que quiero hacer después. Miren, nosotros, como muchos sabrán, yo sirvo como pastor en la iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona, en España. Esta iglesia es en la que el Señor me ha puesto a servir, en la que el Señor me ha puesto a trabajar, en la que el Señor me ha puesto a exponer y enseñar su palabra. A veces salimos, a predicar fuera, más allá de que muchos de los que me conocen saben que no soy de estar viajando cada mes. Como digo, de momento creo que el Señor me ha llamado como pastor de esta iglesia y no como predicador itinerante. Quizá en un futuro vaya aceptando más de las invitaciones que nos llegan, porque gracias al Señor, pues sí, nos sentimos honrados de que muchas iglesias nos llaman para ir a compartir. A veces vamos si están cerca de casa, pero viajar constantemente, dejar cada mes una semana o 2 semanas el hogar para ir a predicar fuera, por el momento no. Todo lo que hacemos nos gusta llevarlo a Dios en oración, no ser impulsivos a la hora de tomar decisiones, y por el momento no siento esa paz a la hora de dejar la iglesia para ir cada 2 por 3 a predicar fuera. No digo que no lo haga, sí, un par o 3 de veces al año, acepto 2 o 3 viajes, salgo, predico y vuelvo, pero no es algo que esté haciendo constantemente. Además de eso, hay algunas iglesias que porque han pasado pruebas, dificultades, se quedaron sin pastor o algo, a veces nos han pedido esa ayuda de poder ir 1 mes, 2 meses, 3 meses, algo que hasta ahora no hemos podido aceptar porque, como digo, pastoralmente hablando, no creo que sea apropiado en este momento dejar la iglesia unos meses y marcharnos. No porque seamos imprescindibles, sino porque ahora mismo hay mucho que hacer y no es el momento adecuado para hacerlo. Pero lo que pasó fue muy interesante. Yo fui a predicar a otro lugar, fui a predicar a otro país, y al final de la predicación, así en la intimidad, se me acercó una persona de la sala que decía ser pastor de otra iglesia. No de la iglesia que me había invitado, no de la iglesia en la que me encontraba, no de la iglesia en la que yo estaba predicando en una conferencia, sino de otra iglesia. Él lo hizo disimuladamente, vino y me dio un sobre y me dijo que abriera el sobre en el avión. Es extraño, sí, que es raro, sí, uno en estos tiempos uno puede pensar cosas muy malas, ¿verdad? Muy preocupantes. Yo recuerdo que cogí el sobre y hacía así, lo doblaba. No les miento, hasta por un momento me lo puse en el oído como, no suena raro, aquí no hay nada extraño, porque la instrucción que me dio esa persona, ese pastor, es abre el sobre en el avión, abre el sobre en el avión. Y me dijo, después de que leas la carta, después de que leas lo que hay en el sobre, nos respondes, estaremos esperando tu respuesta. Lo que había en la carta era una propuesta de empleo para pastorear otra iglesia. Una iglesia de los Estados Unidos de América que es grande, que tiene miles de miembros en su iglesia americana. La iglesia americana creo que contaba con 5.000, 4.000, 5.000 miembros. Es una iglesia grande realmente, mucha gente. Y ahora lo que está pasando en muchos lugares de Estados Unidos, debido a la llegada de muchas personas latinas o de otros países hispanohablantes, es que muchas iglesias americanas están abriendo su parte hispana. Dentro de la misma iglesia están abriendo la parte hispana, cultos hispanos, en español. Entonces, por ejemplo, Grace Community Church, la iglesia donde sirve, entre otros, John MacArthur, tiene la parte en español donde podemos encontrar a Josías Grauman, podemos encontrar a Henry Tolopilo, entre otros. Entonces, eso se está haciendo mucho en los Estados Unidos, donde la mayoría de iglesias son de habla inglesa, predican en inglés, pero por la llegada de tantas personas de países latinos, de países hispanohablantes, están abriendo iglesias hispanas. Entonces la propuesta era esta iglesia que es de denominación bautista, aunque no me parece muy bautista después de estudiar más sobre la iglesia, pero bueno, hoy en día las placas no definen todo. Entonces esa iglesia me proponía eso, es una iglesia grande, norteamericana, buenas instalaciones,
buenas comodidades dentro de la iglesia, un buen templo, todo muy bonito. Además es una iglesia grande que yo miré su página web, miré todo lo que tenía que ver con ellos. Tienen recinto de campo de fútbol, tienen hasta una pequeñita escuela, tienen un comedor social, o sea, tiene una infraestructura grande, buena, no paran de trabajar. Y hasta ahí bien, y decían, bueno, pues lo que queremos es que empieces a ser el que trabaje en el área hispana. Y me dijeron, tenemos un grupo de unos, no sé, ahora no recuerdo la cantidad, pero yo creo que eran entre 300 y 400 hispanos que decían que habían ahí ya para empezar. Es decir, que empezaría con una iglesia ya medianamente grande, 300, 400 personas. Y decía, pues eso, que querían que empezara a llevar el grupo hispano. Lo que sí que recuerdo, no tanto las cifras de cuántas personas habían, pero sí recuerdo bien las condiciones salariales. Yo se las voy a decir, algunos van a decir, pues no es tanto, otros van a decir, oye, es mucho. Tenemos que decir que es una iglesia grande, que se lo puede permitir y que es de Estados Unidos, que hay que mirar ese salario en relación a los Estados Unidos. Pero a mí me pareció una cosa llamativa. La cuestión era el siguiente, el sueldo eran $5,000 mensuales, $5,000 mensuales. Eran cantidades como semanales más o menos, pero el sueldo final rondaba los $5,000 mensuales. Pero, claro, tú aún no piensas, le tienes que quitar la casa, el combustible, el teléfono, un montón de cosas. La cuestión es que allí no, eran $5,000 mensuales aproximadamente, donde íbamos a estar hospedados, era una casa de la iglesia. Es decir, la casa de la iglesia, y por lo tanto la iglesia tenía esa casa de propiedad, no había que pagar renta. El agua, la luz y todos los gastos fijos de la casa le corresponderían a la iglesia porque era de la casa, y la iglesia tiene la costumbre de hospedar a los pastores en casas de la iglesia, y la iglesia se hace cargo de los gastos del día a día de agua, luz, gas y todo eso. Además de eso, a disposición del pastor habría un vehículo, un coche. Ese coche también de la iglesia, no lo tendría que comprar. Y para ese coche el pastor contaría con una tarjeta de crédito que tendría, no sé si me dijeron, unos $300 para combustible mensualmente, $300 o $400 para combustible. Es decir, que la iglesia cubría el combustible del pastor en su uso diario del vehículo, porque saben que el pastor tendría que hacer visitas y también puede salir con su familia o alguna cosa, entonces cubriría los gastos de transporte, de gasolina del pastor y de su familia. Además de eso, la escolarización de la familia, todo de los hijos, si tuviera, yo no tengo, pero si tuviera, corría a cuenta de la iglesia, y la iglesia proporcionaría pues servicio de telefonía, internet y eso, todo a cargo de la iglesia. Es decir, más allá de lo que uno se gastase en comida diaria, en la alimentación diaria y en salir o pasear, todo lo demás era un salario, como decimos aquí, neto. Claro, tú piensas, oye, ¿qué condiciones? Es decir, la iglesia en Barcelona me dará un sueldo bastante inferior y nada de esas prestaciones de teléfono, de coche ni de nada. Entonces, si lo medías por parte económica, era muy llamativo, porque te ofrecían eso como condiciones económicas y laborales mucho mejores. Pero, y ahí es donde viene la reflexión, y hasta aquí quiero que entiendan esto. ¿Es algo malo lo que hizo la iglesia? Yo no creo que lo sea. Creo que muchas iglesias lo pueden hacer, se lo pueden permitir, que a lo mejor cuando ves la gente que congrega en esa iglesia es el sueldo medio, a lo mejor de las personas, y quieren cuidar a sus pastores, perfecto. Te aseguro yo que no es un sueldo como para vivir lujosamente en los Estados Unidos. Hay mucha gente que puede ganar algo similar. Entonces, más allá de eso, no creo que la iglesia en sí hiciera algo malo. Iba para unos años, porque el contrato era de unos años, era muy como una propuesta laboral normal, un contrato de unos años y luego podía volver a caminando por fe. Pero eso sí, había una condición también que era un poco extraña. La condición de la iglesia es que querían que la iglesia americana predicara lo mismo que la iglesia hispana, y como los pastores americanos eran los titulares, yo iba a ser como el pastor grupo hispano, el grupo secundario. Ellos me pasarían los sermones que yo tendría que predicar, es decir, ellos predicarían sus sermones y me pasarían los sermones para que yo predicara el mismo sermón en español a la iglesia hispana.
eso ya no me gustó. Y yo creo que esa parte la iglesia no acertó mucho. Porque no creo que sea lo adecuado someter a un pastor a predicar los sermones que tú le exijas. Si él no te parece capacitado para preparar sus sermones, para estudiar las escrituras y elaborar un buen mensaje para la iglesia, quizá no te sirva para ese cargo si le tienes que dar tú los sermones. A lo mejor solamente querían a la persona quizá por las redes sociales, por el alcance de las redes sociales, no lo sé. Pero a lo que vengo. Como oferta de trabajo está bien, ¿verdad? Está bien, es llamativa. Y además hay algo muy tentador en esto. Es que la oferta de trabajo era para hacer algo que a ti te gusta. Predicar, pastorear, servir en la obra del Señor. No te estaban ofreciendo trabajar en una licorería, no te estaban ofreciendo trabajar en algo ilícito, como un prestamista. Te estaban ofreciendo un trabajo para la obra de Dios, para servir al Señor. Y la cabeza tuya empieza a dar muchas vueltas, porque empiezas a pensar, si yo voy allí y estoy unos años, con lo que ahorro, luego aquí puedo hacer cosas en España, quizá comprar una casita, dar la entrada de la casa, piensas muchas cosas. Además puedes pensar, bueno, no, allí además puedo ser de influencia para esa iglesia y si algo no está bien, acabar cambiando algunas cosas con la ayuda del Señor. Pero al final piensas, ¿por qué te has movido tanto para allí? ¿Por cambiar cosas, por esto, o es la parte económica que te seduce? Y ahí tú ves algo. Satanás puede hacer ofertas que nos quieran apartar de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y es ahí donde llega mi reflexión. Cuando yo miré esa carta, algo que tuve muy claro era lo siguiente, y es el hecho de que yo soy pastor de Caminando por Fe. Yo soy pastor de Caminando por Fe. Yo soy pastor de esta iglesia y no descarto que el día de mañana el Señor me diga, mira, ahora vete un tiempo a hacer misiones aquí, ahora marcha a plantar otra iglesia en este lugar y quizá con la ayuda de Caminando por Fe, otra iglesia de Caminando por Fe en otro país. Pero yo soy pastor en Caminando por Fe. Oramos mucho cuando plantamos esta iglesia, oramos mucho cuando el Señor nos empezó a guiar en cuanto a la doctrina y los fundamentos, la confesión de fe de esta iglesia. Hemos pasado años y años, aquí hemos llorado, hemos reído, hemos estado trasnochando, hemos hecho muchas cosas, hemos dado y damos nuestros días aquí para esta obra y lo queremos seguir haciendo. Pero ¿cuál es el mayor deseo mío? Servir al Señor. Amo servir al Señor junto a mi esposa. Mi esposa y yo amamos estar en la obra del Señor, en el servicio del Señor, y por lo tanto eso podía parecer seductor. La pregunta es, ¿qué habría pasado si aceptamos esa oferta? Número 1, puede ser que la motivación principal fuera el dinero. Número 2, ¿cómo estaría la iglesia quizá al volver? Quizá la iglesia Caminando por Fe se habría desmoronado un poco, personas se habrían decepcionado, no sé lo que habría podido pasar. No digo que seamos indispensables, al final el pastor de los pastores es el Señor y el pastor de la iglesia es Jesucristo. Sin embargo, humanamente podría haber afectado de muchas maneras. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todas las propuestas que son mayores a nivel de salario o atractivas o incluso que parecen totalmente lícitas significa que sea lo que Dios quiere para nosotros. Cuando uno sabe lo que Dios quiere para su vida, a pesar de que allí gane un poco menos, a pesar de que allí tenga más dificultades, uno sabe que es allí donde el Señor lo quiere y es allí donde tiene que estar. Puede ser que mañana Dios oriente a la persona a otro lugar, pero debemos ser también sabios y tener discernimiento para saber ver cuando una oferta viene del Señor o cuando no viene del Señor y saber que esas decisiones pueden acabar afectando a muchas personas a corto, medio o largo plazo. No digo que una oferta de trabajo de la iglesia sea algo malo, claro que no lo hicieron con mala intención, y no digo ni siquiera que sea malo el decir que debes predicar lo mismo, pues ellos tendrán sus intenciones para hacer esto, más allá de que a mí no me gusta la idea de que me sometan a esos mensajes, porque además creo que a lo mejor eso puede acabar muy mal, haciendo que te vuelvas un predicador que solo prediques de cosas que a ellos les interesa y al final por cumplir un contrato laboral acabas atado a cosas que no son adecuadas, y sabemos que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces podría traer momentos tensos. Eso también puede servir para ver que las motivaciones primarias del corazón a lo mejor sigue siendo el dinero, cosas similares, cosas materiales, y no realmente hacer la voluntad del Señor donde el Señor nos ha puesto. Esto debe servir también para entender que el Señor, cuando nos ha puesto en un lugar y nos quiere en un lugar, no significa que sea el lugar donde nos vamos a enriquecer más, ganar más dinero o prosperar materialmente más, pero es el lugar donde el Señor nos quiere, el centro de la voluntad de Dios
para nuestras vidas. Debemos tener discernimiento porque a veces el mundo nos va a ofrecer caramelitos muy brillantes, muy seductores, muy atractivos, incluso cosas que pueden parecer lícitas, pero que al final nos van a ir apartando un poquito de las cosas importantes y fundamentales que Dios tiene para nuestra vida. A veces llegan ofertas de trabajo con mejores salarios, mejores condiciones, pero de golpe no te permiten congregar, no te permiten tener tiempo con tu familia, no te permiten cultivar una buena vida devocional o una buena disciplina en cuanto a la lectura y la oración, y por lo tanto no te hace bien eso, y hay que tener discernimiento. No debemos creer que porque, mira, era una oferta de una iglesia, le daban mucho dinero y condiciones económicas y materiales muy buenas, entonces viene del Señor. No, ¿qué habría pensado? ¿Qué habría pasado si dejamos la iglesia aquí, si aceptamos esa propuesta? A lo mejor nada, a lo mejor todo estaría bien. A lo mejor alguno dirá, no, pues perdiste una gran oportunidad. Puede ser que tú pienses esto porque no estás en mi lugar y no sabes que realmente tiene Dios para mi vida. Y yo sé que Dios quiere que estemos aquí sirviendo, encaminando por fe, edificando esta iglesia, entregando nuestra vida en servicio por esta iglesia, amando esta iglesia, cuidando esta iglesia, pastoreando esta iglesia. No digo que la oferta sea mala, pero digo que deben tener discernimiento y sabiduría a la hora de recibir ofertas de cualquier otra cosa y ver qué quiere Dios para mi vida, qué es importante para mi vida y por lo tanto qué decisión tengo que tomar en relación a eso y no en relación a intereses económicos o materiales que puedan estar por ese lugar. Espero que esta reflexión les sirva para que alguno que a lo mejor enfrente esa condición de me han ofrecido esto, me han ofrecido aquello, pero ¿cómo afectará a mi familia? ¿Cómo afectará mi vida con la iglesia? ¿Cómo afectará mi vida espiritual? Voy a tomar mi relación en base a esos pilares y no solo en base es que pagan muy bien, es que las condiciones son mejores. Espero que esto les sirva, les ayude, les edifique. Deja tu comentario, acuérdate de dejar un buen me gusta en este vídeo que nos ayuda a estar cada vez más activos en las redes sociales, y recuerda que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Los amamos en el Señor.